Una mujer condenada viajaba al juicio, donde la esperaban su ex esposo y su joven amante. De repente, en el autobús, se sentó junto a ella una hermosa gitana. Confiesa en el juicio si quieres vengarte. Julia White, de 38 años, trabajaba como analista financiera en una consultora. Había dedicado más de 12 años a esta profesión. Fue allí donde conoció a su esposo, Michael Anderson, quien la manipulaba de todas las formas posibles. El hombre jugaba perfectamente con los sentimientos de su esposa y ella no se daba cuenta hasta entonces. Pero un día la verdad se hizo demasiado evidente. La oficina se vaciaba lentamente. Detrás de las ventanas panorámicas, el atardecer de octubre se extinguía, tiñendo las fachadas de vidrio con tonos naranjas y púrpuras. Julia frotó cansada sus ojos y miró la pantalla de su portátil. Los números en los informes financieros se desdibujaban ante sus ojos. Otro día laboral de 12 horas llegaba a su fin. Cada día lo mismo: análisis de datos, elaboración de pronósticos, reuniones interminables. A veces sentía que la vida pasaba de largo, escondiéndose detrás de columnas de cifras y gráficos. «Julia, ¿sigues aquí?». Apareció Victoria en la puerta, su colega y única amiga cercana en la oficina. «Ya son las 7:30. Estoy terminando el informe trimestral», se recostó Julia en el respaldo de la silla. «Mañana por la mañana tengo que presentarlo al director». «¿Otra vez te vas a quedar hasta tarde?». «¿Y qué pasa con Mako?». Victoria se apoyó en el marco de la puerta. «Él todavía está en la oficina». Julia sonrió con ironía. Si Victoria supiera lo raro que era que Mako realmente la esperara en casa. La mayoría de las veces él mismo se quedaba en el trabajo o salía con amigos, mientras ella pasaba las noches sola con una copa de vino y la televisión. «Bueno, no te quedes hasta muy tarde. Mañana es viernes, quizás salgamos después del trabajo». «Ya veremos», asintió Julia, aunque sabía perfectamente que Michael seguramente ya tendría algo planeado para la noche. Victoria se fue y Julia volvió al informe. Media hora más, y finalmente podría cerrar esas malditas tablas. Sus dedos corrían rápido por el teclado, haciendo las últimas correcciones. Siempre había sido perfeccionista, cada cifra tenía que estar en su lugar, cada conclusión respaldada por cálculos precisos. Finalmente, a las 8:30, Julia guardó el archivo y apagó el portátil. El silencio en la oficina oprimía sus oídos, solo el zumbido del aire acondicionado y el lejano ruido de la ciudad rompían la quietud. Guardó su libreta en el bolso de cuero negro, un regalo de Michael en su último cumpleaños, y miró el reloj. En ese momento sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre Michael. Julia sonrió. Tal vez él propondría cenar fuera. «Hola, cariño», respondió, sosteniendo el auricular con el hombro mientras seguía recogiendo sus cosas. «Julia, cariño, no me esperes», la voz de Michael sonaba tensa. «Ve a casa, tengo que terminar un proyecto». La sonrisa de Julia se desvaneció lentamente. «¿Otra vez?». Ya era la tercera vez esta semana. «¿Vas a trabajar hasta medianoche otra vez?». No pudo ocultar la decepción en su voz. «Probablemente sí», Michael habló cortante, como si tuviera prisa por terminar la conversación. «El proyecto hay que entregarlo pronto. ¿Sabes lo importante que es este cliente?». Julia cerró los ojos. Claro, el cliente. Siempre había algún cliente importante, proyecto urgente, reunión ineludible. Cuando se casaron hace 10 años, ella pensaba que era temporal. Que Michael consolidaría su puesto y tendrían más tiempo el uno para el otro. Pero cada año había menos tiempo. «Está bien», dijo en voz baja. «Te esperaré en casa. Eres un tesoro, cariño. Trataré de no retrasarme». Julia quiso decir que no recordaba cuándo fue la última vez que él llegaba no muy tarde, pero guardó silencio. «Nos vemos en casa», dijo y colgó. El teléfono cayó pesadamente sobre el escritorio. Julia estaba en medio de la oficina vacía,
sintiendo como una familiar sensación de vacío se extendía en su interior. ¿Cuándo se volvió tan sumisa? ¿Cuándo dejó de exigir atención de su propio marido? Quizás Victoria tiene razón cuando dice que debería dedicar más tiempo a sí misma. Sacó el teléfono del bolso y llamó a un taxi. El conductor prometió llegar en 10 minutos. Julia dejó el teléfono en el escritorio y se estiró para tomar su abrigo. Con el abrigo sobre los hombros, se dirigió al ascensor. El pasillo parecía interminable, los tacones resonaban sobre el suelo pulido. En el ascensor, se miró en el espejo de la pared. Un rostro cansado, ojeras, el cabello despeinado después de un largo día. ¿Cuándo se convirtió en esa mujer agotada? En la calle hacía fresco. La tarde de octubre la recibió con lluvia ligera y ráfagas de viento. Julia se encogió y sacó el teléfono para ver dónde estaba el taxi. En ese momento se dio cuenta de que lo había dejado arriba, sobre la mesa. «Maldición», murmuró para sí. Justo entonces, un coche negro llegó a la acera. El conductor bajó la ventanilla. «¿Julia?», preguntó con acento. «Sí, pero espérame un par de minutos», dijo ella, asomándose a la ventana. «Olvidé mi teléfono arriba». «No hay problema, señora. Esperaré». Julia le hizo un gesto con la mano y volvió rápidamente al edificio. El ascensor subía lentamente al 10º piso y ella se movía impaciente de un pie al otro. El conductor esperaba, el tiempo pasaba y en casa otra vez un apartamento vacío y la cena recalentada en el microondas. La oficina seguía en silencio. El teléfono estaba sobre la mesa donde lo dejó. Julia lo tomó y ya iba hacia la salida cuando recordó el contrato. Maldición, se le había olvidado entregarlo para firmar. El contrato con un nuevo cliente estaba en la carpeta al borde del escritorio, debía presentarlo mañana por la mañana al director. Con paso rápido se dirigió al despacho de la asistente del director. Viola Flores, la hija de 25 años del jefe, que claramente había conseguido su puesto no por sus méritos. Hermosa, ambiciosa, siempre miraba con desprecio a los demás empleados. Julia nunca sintió simpatía por ella, pero mantenía una relación laboral cordial. El despacho de Viola estaba al final del pasillo, junto a la oficina del director. Julia llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Extraño, normalmente Viola se quedaba hasta tarde, especialmente cuando su padre permanecía en la oficina. ¿Viola?, llamó Julia, tocando con más fuerza. Silencio. ¿Quizás ya se había ido? Julia miró el reloj, eran las 10 menos cuarto. No, la luz del despacho estaba encendida, lo vio a través del cristal esmerilado de la puerta. Sin esperar respuesta, Julia giró la manija y abrió la puerta. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Michael estaba sentado en el sillón de cuero de Viola y sobre él, medio recostada y medio desnuda, había una joven. La blusa blanca yacía en el suelo, la falda subida hasta la cintura. El cabello de Viola estaba despeinado y las manos de Michael la abrazaban por la cintura. El tiempo se detuvo. Julia estaba parada en la puerta, incapaz de moverse, incapaz de respirar. La carpeta con el contrato se le escapó de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. «Maldita sea», gritó Michael, apartando bruscamente a Viola. Su rostro se puso pálido, sus ojos se abrieron de terror. «¿Qué haces aquí?». Viola se giró lentamente, y Julia vio en su rostro no vergüenza ni culpa, sino una sonrisa satisfecha. Como si hubiera estado esperando ese momento. «Así que ese es tu proyecto», la voz de Julia temblaba, las lágrimas brotaban en sus ojos. Las palabras salían con dificultad, cada una le dolía físicamente. «Te odio». «Julia, no es lo que piensas», Michael se levantó de un salto, abrochándose la camisa con desesperación. «Puedo explicarlo todo». «¿Explicarlo?». Julia negó con la cabeza, las lágrimas ya rodaban por sus mejillas. «¿Qué hay que explicar?».
Yo lo veo todo. Mientras tanto, Viola se ponía la blusa con calma. En su rostro jugaba una sonrisa triunfante, sus ojos brillaban de placer. Observaba el drama como una espectadora en un teatro. Escucha, es solo que, Mako dio un paso hacia ella, extendiendo las manos. No te acerques. Julia retrocedió. Ni se te ocurra. Se agachó, recogió la carpeta caída y la lanzó sobre la mesa de Viola. Esto es para firmar, dijo en voz baja, conteniendo el sollozo. Creo que tienen cosas que hacer. Se dio la vuelta y salió corriendo del despacho. El pasillo se convirtió en un túnel interminable. Julia corría sin parar, sin mirar atrás. La sangre pulsaba en sus sienes, el latido de su corazón retumbaba en su cabeza. La respiración se le aceleró, pero siguió corriendo como si huyera de sí misma. Julia. Julia, espera. Gritaba Mako desde atrás. Pero ella no se detuvo. El ascensor parecía una eternidad, así que prefirió las escaleras. 10 pisos abajo, vuelo tras vuelo, agarrándose con las manos temblorosas a la barandilla. En la calle, el taxista esperaba pacientemente, leyendo algo en su teléfono. Al ver a Julia, guardó el dispositivo y sonrió. ¿Lista para ir, señorita? Julia se sentó en el asiento trasero y solo entonces se permitió llorar. Dictó la dirección con voz temblorosa, luego se recostó y cerró los ojos. El taxista miró por el espejo retrovisor, vio en qué estado estaba y con discreción no preguntó nada. El coche se incorporó suavemente al tráfico de la tarde, y Julia sollozaba en silencio en el asiento trasero. Michael y Viola. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Meses? ¿Años? Todas esas horas extras en el trabajo, proyectos urgentes, clientes importantes, todo era mentira. Mientras ella trabajaba hasta tarde pensando en él se divertía con la hija de 25 años del jefe. Los 20 minutos hasta casa parecieron una eternidad. Julia miraba las luces fugaces de la ciudad por la ventana y sentía como todo se desmoronaba dentro de ella. 10 años de matrimonio. 10 años creyendo en su relación, haciendo planes para el futuro, soñando con hijos. Y él. Cuando el taxi paró frente a su casa, Julia pagó sin contar el cambio. El conductor la miró con compasión. Todo estará bien, señorita, dijo en voz baja. Julia asintió, incapaz de decir una palabra. El apartamento la recibió con su silencio habitual. De 2 habitaciones, decorado con buen gusto, con vista al parque, lo eligieron juntos hace 7 años. Ahora todo aquí le recordaba a Mako, sus libros en la estantería, su café en la alacena, sus fotos en la cómoda. Julia cerró la puerta, se apoyó contra ella con la espalda y lentamente se deslizó al suelo. Ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie. Se sentó en el recibidor y lloró, silenciosa, desesperadamente, como se llora cuando entiendes que la vida nunca volverá a ser la misma. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿1 hora, 2? Finalmente se recompuso y se levantó. Las piernas le temblaban, pero llegó a la cocina y abrió la nevera. En el estante superior había una botella de vino blanco, Chardonnay, que compraron el fin de semana pasado. Entonces todo parecía estar bien. Entonces todavía no conocía la verdad. Julia sirvió una copa llena y dio un gran sorbo. El vino le quemó la garganta, pero siguió bebiendo. El alcohol adormeció un poco el dolor, le dio fuerzas para pensar. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo vivir con este conocimiento? ¿Se puede perdonar una traición? ¿Vale la pena intentar salvar el matrimonio? No. La respuesta llegó clara y firme. Después de lo que vio, después de la sonrisa satisfecha de Viola, después de todos esos años de engaño, no. Nada volverá a ser como antes. Terminando el vino, Julia fue al dormitorio. El gran armario ocupaba toda una pared, la mitad le pertenecía a Mako. Sacó su maleta, aquella con la que viajaron de luna de miel a Italia.
Entonces parecía el símbolo de su futuro juntos. Ahora sería el símbolo del final. Julia doblaba metódicamente las cosas de Mako. Camisas que ella planchaba los domingos. Trajes que le compraba de regalo. Calcetines que lavaba junto con los suyos. Cada prenda le dolía, pero seguía. Una maleta, 2, 3. Trabajaba mecánicamente, sin pensar, intentando no recordar. Aquí una corbata que usó en su aniversario. Aquí un suéter en el que se veía especialmente atractivo. Aquí unos gemelos, regalo de su madre. Todo eso ya no tenía importancia. El reloj en la mesilla marcaba la 1:30 de la madrugada cuando la llave giró en la cerradura. Julia se quedó paralizada, sosteniendo su chaqueta favorita. El sonido de pasos en el recibidor, el clic del interruptor, una exclamación sorprendida. ¿Julia? La voz de Mako sonaba insegura. ¿Qué significa esto? Ella no respondió. Puso la chaqueta en la maleta y la cerró. 3 grandes maletas estaban junto a la puerta del dormitorio, listas para partir. Julia, tenemos que hablar. Mako apareció en la puerta. Se veía desconcertado, con el cabello despeinado y la camisa arrugada. ¿Lo que viste? ¿Qué es exactamente lo que vi, Mako? Ella se volvió hacia él y él retrocedió ante su mirada. Descríbemelo con tus propias palabras. No es lo que piensas, extendió las manos como si quisiera abrazarla. Viola, ella misma. ¿Ella misma? Julia se rió, pero fue una risa histérica. ¿Ella misma qué? ¿Te obligó a tener sexo con ella? No, claro que no, pero... ¿Cuántos años, Mako? La voz de Julia se volvió más baja, pero no menos peligrosa. ¿Cuántos años me has mentido? Él guardó silencio, bajando la mirada. Respóndeme. Ella dio un paso hacia él y él retrocedió. ¿Cuándo empezó todo esto? Julia, yo. ¿Todas esas tardanzas? ¿Todos esos proyectos urgentes? ¿Estuviste con ella mientras yo te esperaba en casa? No es tan simple, finalmente levantó la vista. Tú y yo nos hemos distanciado. Siempre estás ocupada con el trabajo, no tenemos tiempo el uno para el otro. No te atrevas. Julia le dio una bofetada y él tocó la mejilla atónito. No te atrevas a echarme la culpa. Estaban ahí, respirando con dificultad, mirándose fijamente. 10 años de matrimonio se derrumbaron en ese instante, para siempre. Tus cosas están empaquetadas, dijo Julia señalando las maletas. Puedes recogerlas y marcharte. En realidad, este es nuestro piso. Michael intentó controlar sus emociones y en su voz apareció el tono habitual de seguridad. ¿Por qué tengo que irme? Julia lo miró incrédula. ¿En serio? No podía creer su descaro. ¿Me has engañado durante años y ahora quieres que te deje el piso? Olvídalo. Escucha, Michael dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver su expresión. Somos adultos. Podemos hablar civilizadamente. ¿Civilizadamente? Julia sintió que una nueva ola de rabia crecía en su interior. ¿Hablas de civilización después de lo que vi hoy? Fue un error, intentó otra táctica. Lo siento. Podemos arreglarlo. ¿Un error? Ella negó con la cabeza. Mako, vi tu cara. Vi cómo la mirabas. No fue un error, fue una elección. Tu elección. Él guardó silencio, entendiendo que no tenía más argumentos. Recoge tus cosas y vete, repitió Julia. Mañana iré al abogado. ¿Divorcio? Palideció. ¿Hablas en serio? Nunca he estado más seria en mi vida. Michael se quedó unos segundos más y luego se dio la vuelta bruscamente. Ya veremos. Bufó, agarrando las maletas. Ya veremos quién se queda con las manos vacías. La puerta se cerró con tal fuerza que vibraron los cristales. Julia quedó sola en el dormitorio,
entre cajas vacías y puertas abiertas del armario. El silencio oprimía sus oídos. Se sentó en la cama, su cama, que ahora le pertenecía solo a ella, y sintió como las lágrimas volvían a brotar. Esta vez no se contuvo. Lloraba por el dolor, por la humillación, por el miedo al futuro incierto. El despertador sonó a las 7 de la mañana, pero Julia no había dormido en horas. Yacía boca arriba, mirando el techo, intentando creer lo que había pasado la noche anterior. Michael y Viola. Sus cuerpos entrelazados en la silla. Su rostro asustado. Su sonrisa satisfecha. La cabeza le dolía por la falta de sueño y las lágrimas. Los ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. Con dificultad se levantó de la cama, las piernas le temblaban como después de una grave enfermedad. En el espejo del baño la miraba una mujer desconocida con ojos rojos y rostro pálido. Tengo que recomponerme, pensó, encendiendo la ducha. El agua caliente la despertó un poco, pero su reflejo seguía siendo terrible. Julia aplicó base en una capa gruesa, intentó disimular la hinchazón con corrector, pero el resultado no era bueno. Dios, ¿cómo voy a ir al trabajo así?, murmuró mientras buscaba ropa. Las manos le temblaban al abotonar la chaqueta azul marino. El traje formal debería darle confianza, pero por dentro todo seguía derrumbándose. Cada movimiento le costaba, como si se moviera bajo el agua. Julia no tenía ganas de tomar café, solo pensar en comida le hacía apretar el estómago. Agarró el bolso donde todavía estaba su cuaderno de ayer y salió del apartamento. El vacío en el pasillo y la ausencia de los zapatos de Michael junto a la puerta le recordaron otra vez lo ocurrido. En el metro evitaba mirar a los demás pasajeros, temiendo ver en sus ojos curiosidad o lástima. Parecía que todos conocían su vergüenza y hablaban a sus espaldas. La mujer abandonada por su marido por una amante joven. Una historia banal, digna de novelas baratas. El edificio de oficinas la recibió con el brillo habitual de sus fachadas de vidrio, pero incluso la arquitectura parecía diferente. Todo había cambiado en una noche. Julia subió en el ascensor sintiendo su corazón latir con fuerza. Ahora debía enfrentar a sus colegas, trabajar en el mismo edificio donde su vida se derrumbó ayer. Las puertas del ascensor se abrieron y salió al pasillo conocido. Inmediatamente sintió las miradas sobre ella. 2 empleados del departamento de marketing estaban junto a la máquina de café, hablando en voz baja. Al verla, callaron de repente, pero siguieron observándola de reojo. Buenos días, Julia, dijo Sara de contabilidad, pero su voz sonaba falsa, con notas de lástima. Buenos días, respondió Julia secamente, acelerando el paso. Otros empleados susurraban junto al tablón de anuncios, y cuando ella pasaba, la conversación cesaba. Julia sentía las miradas en su espalda y escuchaba cómo retomaban el murmullo detrás de ella. Dios mío, ¿será que ya lo saben todos?, pensó. Por supuesto que sí. Las noticias en la oficina se propagaban a la velocidad de la luz, especialmente las más picantes. La esposa sorprendió a su marido con la hija del jefe. ¿Qué podría ser mejor para los chismes de oficina? Julia llegó a su despacho y cerró la puerta. El pequeño cuarto con una ventana y un escritorio lleno de documentos le pareció un refugio. Se sentó y apoyó el rostro en las manos, tratando de recomponerse. Tenía que trabajar. Tenía que comportarse como si nada hubiera pasado. Tenía que mantener la dignidad. Pero ¿cómo trabajar cuando en la cabeza solo dan vueltas las mismas imágenes? Julia encendió la computadora portátil e intentó concentrarse en el correo electrónico. 23 mensajes sin leer, la mayoría de trabajo. Abría los correos mecánicamente, leía, pero las palabras no llegaban a su conciencia. La puerta se abrió de golpe y Victoria apareció en el umbral. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. Julia cerró rápidamente la puerta y se acercó al escritorio. ¿Cómo te sientes? Bien, mintió Julia sin apartar la vista de la pantalla. No me mientas,
Victoria se sentó al borde del escritorio. Te ves fatal. Gracias, qué amable. Finalmente Julia miró a su amiga. Victoria era su única amiga cercana en la oficina. 35 años, divorciada, criando sola a 2 hijos. Inteligente, directa, nunca ocultaba su opinión. ¿Es verdad?, preguntó en voz baja Victoria, inclinándose más cerca. ¿Lo que todos están comentando? ¿De qué hablas? Julia suspiró profundamente, aunque sabía perfectamente de qué se trataba. Que lo sorprendiste ayer, habló con cautela Victoria, observando el rostro de su amiga, Michael y Viola. Julia cerró los ojos. Los rumores ya corrían por la oficina. ¿Quién habría sido la fuente? ¿Viola misma? ¿O algún guardia vio cómo ella salió corriendo del edificio llorando? Sí, respondió simple, sí, es verdad. Ay, querida, Victoria se inclinó y la abrazó por los hombros. Lo siento mucho. ¿Por qué no te escuché antes? Julia negó con la cabeza, recordando conversaciones recientes. Me advertiste. Me dijiste que les prestara atención. De hecho, Victoria llevaba meses insinuando que Michael se comportaba de forma extraña. Demasiado tiempo en la oficina, demasiada atención a Viola en los eventos, reacciones nerviosas ante preguntas sobre planes nocturnos. Vi cómo la miraba, confesó Victoria, en la fiesta de empresa en julio. ¿Recuerdas que te fuiste temprano porque te sentías mal? Sí, asintió Julia. Le dolía la cabeza y se fue de la fiesta alrededor de las 9. Y él se quedó. No se separó de Viola en toda la noche. Bailaba con ella, le traía bebidas, se reía de sus bromas. Julia esbozó una sonrisa amarga. Victoria se divorció hace 2 años cuando descubrió que su marido la engañaba con la secretaria. Desde entonces desconfiaba de todos los hombres y a menudo advertía a Julia que todos los hombres son unos idiotas. Tenías razón, dijo Julia, todos los hombres son idiotas. No todos, replicó suavemente Victoria, pero tu Michael definitivamente entra en esa categoría. Ya no es mío, Julia se enderezó en la silla, lo eché ayer. ¿En serio? Los ojos de Victoria se abrieron. ¿Lo echaste? Hice las maletas y lo saqué. Le dije que iba a pedir el divorcio. Julia, te admiro. Victoria aplaudió. Muchas mujeres en tu situación buscarían justificar a sus maridos, culparse a sí mismas. Yo lo hice, confesó Julia, pasé toda la noche pensando que hice mal. Tal vez no presté suficiente atención, tal vez trabajé demasiado, tal vez me volví poco atractiva. Deja esas tonterías, dijo Victoria con firmeza, eres una mujer hermosa, inteligente y exitosa. Si él no pudo valorarlo, ese es su problema, no el tuyo. No importa, Julia intentó sonreír, lo importante es que la verdad salió a la luz y ahora seguro me divorciaré de ese idiota. Esa es la actitud correcta. La animó Victoria, ¿y qué planeas hacer? Hoy mismo pediré el divorcio, asintió Julia, en la hora de almuerzo iré con un abogado. ¿Conoces a alguno bueno? Buscaré. Hay muchos anuncios en internet. ¿Quieres que te recomiende al mío? Ofreció Victoria, James Collins, un excelente especialista en derecho familiar. Me ayudó mucho en mi divorcio. Estaría genial si me da su contacto. Victoria sacó el teléfono y le dictó el número. Julia lo anotó en su libreta, tratando de concentrarse en cuestiones prácticas. Era más fácil pensar en documentos, procedimientos y detalles legales. No pensar en la traición y el dolor. ¿Y si salimos esta noche? Propuso Victoria, celebramos el comienzo de tu nueva vida. Claro, aceptó Julia, no quiero quedarme sola en casa. Perfecto. Después de que Victoria se fue, Julia intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos no dejaban de dispersarse. Recorrió mecánicamente los informes financieros, pero los números se desdibujaban ante sus ojos. En su mente giraban fragmentos de la conversación de ayer con Michael, sus excusas, sus gritos.
A las 11:30 llamó al abogado que Victoria le recomendó. James Collins resultó ser un hombre agradable de mediana edad con voz calmada. Claro, señora Anderson, dijo cuando Julia explicó la situación, puedo recibirla hoy a la 1 de la tarde. Tengo un espacio libre justo entonces. Perfecto, se alegró Julia, apuntaré la dirección. La oficina del abogado estaba en el centro de la ciudad, en un edificio elegante. Julia tomó un taxi para poder ir y volver durante la hora del almuerzo. James Collins la recibió en una amplia oficina amueblada con muebles caros de madera oscura. Las estanterías, desde el suelo hasta el techo, estaban llenas de libros jurídicos y en las paredes colgaban diplomas y certificados. Por favor, tome asiento, indicó señalando el sillón de cuero frente a su escritorio. Cuénteme con más detalle su situación. Julia relató el incidente de ayer, esforzándose por hablar con mesura y concreción. El abogado escuchaba atentamente, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Entiendo, dijo cuando ella terminó. La infidelidad del cónyuge es una causa suficiente para el divorcio. Dígame, ¿tienen propiedades en común? Un departamento, respondió Julia. Lo compramos hace 7 años. ¿Tienen hijos? No. Eso facilita el proceso. ¿Y sobre temas financieros? ¿Cuentas bancarias, inversiones? Julia explicó sus ahorros, la cuenta conjunta que abrieron después de casarse. El abogado tomaba notas y asentía de vez en cuando. Bien, dijo finalmente. Prepararé los documentos necesarios. Dados las circunstancias, creo que podremos lograr una división justa de los bienes. ¿Su esposo trabaja en la misma empresa? Sí, pero en otro departamento. Eso podría complicar la situación, reflexionó el abogado. Tal vez debería considerar cambiar de trabajo. ¿Por qué? Se sorprendió Julia. El ambiente laboral puede volverse tenso. Además, si el caso llega a juicio, podrían surgir conflictos de intereses. Julia no lo había pensado. Realmente sería insoportable trabajar en la misma oficina con Michael y Viola, verlos todos los días y saber que todos los colegas están al tanto de lo sucedido. Lo pensaré, dijo ella. Bien. Mientras tanto, comenzaré a preparar los documentos. En una semana estará todo listo. Cuando Julia volvió a la oficina, trabajar se volvió aún más difícil. La reunión con el abogado había hecho el divorcio real y palpable. No había vuelta atrás. A las 5 de la tarde, Victoria apareció en su oficina. ¿Lista para la despedida de soltera? Preguntó con una sonrisa. Más que lista, respondió Julia apagando su portátil. Tomaron un taxi. El restaurante, Le Garcon, resultó ser un lugar acogedor con cocina francesa y una luz tenue. El camarero las condujo a una mesa junto a la ventana, desde donde se veía una plaza concurrida. Una botella de Chablis, por favor, dijo Victoria al camarero. Y empecemos con ostras. ¿Ostras? Se sorprendió Julia. Eso es caro. Hoy es un día especial, Victoria le guiñó un ojo. El día de tu liberación. Cuando trajeron el vino, Victoria alzó su copa. Por tu libertad. Dijo solemnemente. Por la libertad, repitió Julia y chocaron sus copas. El vino estaba frío y seco, con un leve sabor mineral. Julia dio un gran sorbo y sintió cómo el alcohol comenzaba a relajar sus músculos tensos. Sabes, dijo recostándose en la silla, anoche lloré toda la noche, pero hoy siento una ligera paz en el alma. Es normal, asintió Victoria. Cuando supe de la infidelidad de mi esposo, estuve en shock todo el primer día. Luego, de repente, sentí alivio. Como si se me cayera un peso de encima. Sí, exactamente. Se animó Julia. Como si por fin dejara de fingir que todo estaba bien. ¿Y estaba bien? Julia reflexionó. ¿Cuándo fue la última vez que fue realmente feliz con Mako?
Cuando rieron juntos, hablaron de corazón, hicieron el amor con pasión. No, admitió. Ya hacía tiempo que no estaba bien. Vivíamos como vecinos, no como esposos. Él llegaba tarde a casa, yo me dormía antes. Los fines de semana cada uno hacía lo suyo. Entonces, ¿por qué seguían viviendo juntos? Por costumbre, supongo. Por miedo a quedarme sola. Por no querer admitir que el matrimonio estaba roto. Llegaron las ostras. A Julia nunca le habían gustado mucho, pero hoy parecían un símbolo de la nueva vida, refinada, inusual y llena de posibilidades. Amiga, te mereces algo mejor. Dijo Victoria alzando otra copa. Eres hermosa, inteligente y tienes un gran trabajo. Encontrarás a un hombre mucho mejor que ese idiota. No sé si quiero buscar, suspiró Julia. Tal vez debería vivir para mí misma. Hacer cosas que siempre he pospuesto. ¿Qué cosas siempre has querido hacer? Viajar. Aprender idiomas. Tal vez cambiar de profesión. ¿A qué? No sé. Algo creativo. Siempre soñé con cocinar de verdad, algo especial. Gran idea. Se entusiasmó Victoria. Siguieron charlando y planeando el futuro. El vino le dio confianza a Julia y ella contó sus sueños antiguos que había dejado de lado por la estabilidad y la vida familiar. ¿Sabes qué? Dijo Victoria al pedir el postre. Michael te hizo un favor. ¿Un favor? No lo creyó Julia. Sí. Te mostró quién es realmente. Mejor saber la verdad ahora que dentro de 15 años. Eso es seguro, asintió Julia, aunque doloroso. El dolor pasará. Pero la libertad quedará. A las 10 de la noche terminaron de cenar. Victoria insistió en pagar todo. Es mi regalo para tu nueva vida, dijo, guardando su tarjeta de crédito. En la calle hacía frío. Octubre se hacía presente con lluvia fina y viento penetrante. Estaban bajo el techo del restaurante pidiendo un taxi por la app. Gracias, dijo Julia abrazando a su amiga, por tu apoyo, la cena, todo. No hay de qué. Somos amigas. Y las amigas siempre se apoyan. El coche de Victoria llegó primero. Nos vemos mañana, Victoria besó a Julia en la mejilla. Y recuerda, eres fuerte. Lo superarás. Julia quedó sola en la calle, respirando el aire frío. Por primera vez en un día sentía algo parecido a la calma. El vino, el apoyo de su amiga y la conversación honesta le ayudaron a ver la situación desde otra perspectiva. Julia White, no esperaba verte por aquí, sonó una voz conocida detrás de ella. Se giró rápidamente y vio a su jefe, Caden Flores. Estaba junto a su coche, las llaves brillaban en su mano. Llevaba un traje azul oscuro que resaltaba su físico atlético, y la corbata un poco aflojada, señal de un día difícil. Señor Flores se mostró un poco nerviosa, sin esperarlo allí. Solo, estaba paseando. ¿Decidiste relajarte un poco después del trabajo? Sonrió, y Julia notó cómo sus ojos marrones se calentaron. Exacto, respondió con una sonrisa, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros. Kevin la miró fijamente, como evaluándola. Julia se sintió ligeramente cohibida bajo su mirada. Siempre había considerado a su jefe un hombre atractivo, tenía unos 45 años, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, rasgos marcados y la postura segura de un hombre exitoso. ¿Quieres que te lleve?, ofreció señalando su coche. No es bueno que una mujer camine sola por las calles por la noche. Julia dudó un momento. Por lo general, prefería mantener distancia con los colegas, especialmente con el jefe. Pero algo le decía que debía aceptar. Quizá era que tras todo lo ocurrido necesitaba compañía humana. Gracias, es muy amable de su parte, decidió no rechazar. Kevin abrió la puerta del coche con galantería. El interior olía a cuero caro y a un perfume masculino apenas perceptible.
Julia se acomodó en el asiento del copiloto y Kevin tomó el volante. ¿A dónde vamos?, preguntó arrancando el motor. Ella dictó la dirección mientras se ponía el cinturón de seguridad. El coche arrancó suavemente. Los primeros minutos viajaron en silencio, solo sonaba música clásica baja por los altavoces. Julia miraba a Kevin de reojo. Sus manos estaban firmes en el volante y su perfil parecía especialmente masculino bajo la luz de los faroles. «Sabes», comenzó sin apartar la vista del camino, «siempre he pensado que se conoce mejor a una persona fuera de la oficina. En el trabajo todos jugamos un papel». «Es una idea interesante», Julia se volvió hacia él. «¿Y tú qué papel juegas?» «El del jefe estricto que siempre sabe qué hacer», sonrió. «¿Y tú?» «La empleada perfecta que nunca comete errores», ella también sonrió. «¿Qué tal si dejamos nuestros papeles a un lado durante este viaje?», propuso Kevin al detenerse en un semáforo y volverse hacia ella. «Podemos tutearnos». «Claro, fuera del trabajo». Julia sintió que algo cálido se expandía en su pecho. La propuesta era inesperada, pero agradable. «Trato hecho», Kevin sonrió dulcemente. «Perfecto, Julia». Él devolvió la sonrisa y el semáforo cambió a verde. Continuaron el camino y el ambiente en el coche se relajó notablemente. Kevin contó anécdotas divertidas de su vida universitaria y Julia compartió recuerdos de su infancia. Se sorprendió de lo fácil que era hablar con él fuera del trabajo. «Sabes», dijo Kevin cuando pararon en otro semáforo, «esta mañana te veías rara». «¿Te pasó algo?». La sonrisa de Julia empezó a desvanecerse. Se volvió hacia la ventana mirando a los peatones en la acera. Una pareja joven reía mientras se tomaban de la mano. Un hombre mayor paseaba a un pequeño perro. La vida normal de la ciudad, llena de pequeñas alegrías que de repente le parecían inalcanzables. «Eres muy observador», mordió su labio como sopesando si contarle la verdad. En su mente pasaron imágenes. Mako con Viola en la oficina, sus risas, el beso. El dolor volvió a atravesarle el corazón. «Si no quieres hablar, lo entenderé», dijo Kevin suavemente. «Pero a veces ayuda a desahogarse. Sobre todo si hay alguien que te escucha sin juzgar». Julia se volvió hacia él. En sus ojos vio sincera comprensión y eso rompió su resistencia. «¿Qué te pasó?», insistió con delicadeza. «Mi esposo me fue infiel», se escapó de sus labios y de inmediato se arrepintió de ser tan franca. Pero decidió no dar detalles para que Kevin no supiera con quién exactamente la engañó Mako. Era demasiado doloroso y personal. Kevin frenó bruscamente al llegar al semáforo. Se volvió hacia ella con una expresión de sincera simpatía. «Lo siento mucho, Julia», dijo en voz baja. «No entiendo cómo alguien puede engañar a una mujer tan atractiva como tú». Él negó con la cabeza, como si realmente no pudiera entender los motivos del esposo de ella. Julia sintió cómo sus mejillas empezaban a arder por el cumplido inesperado. «Parece que sí se puede», suspiró con dificultad, bajando la mirada hacia sus manos apretadas en puños sobre las rodillas. «Sabes», Kevin se movió cuando el semáforo se puso en verde, «hace algunos años mi esposa me fue infiel y nos divorciamos. Entiendo perfectamente cómo te sientes. Es esa sensación de que el suelo se te viene abajo, cuando no sabes en quién confiar». «Exactamente», ella levantó la mirada hacia él. «Es como si toda tu vida hubiera sido una mentira». «Al principio me culpaba a mí mismo», continuó Kevin. «Pensaba que no le prestaba suficiente atención, que el trabajo para mí era más importante que la familia. Pero luego comprendí que si alguien es capaz de traicionar, el problema no eres tú. Es él». Fácil decirlo, Julia sonrió amargamente, pero la cabeza y el corazón rara vez piensan igual. «Es verdad», coincidió él, «pero el tiempo cura. Y lo más importante es no encerrarse en uno mismo. La vida continúa, y aún hay mucho por delante». Durante el camino hablaron mucho. Kevin resultó ser un psicólogo sorprendentemente sensible,
No daba consejos vacíos ni intentaba minimizar su dolor. Simplemente escuchaba y compartía su experiencia. Julia sintió que la tensión que la oprimía desde la mañana poco a poco se disipaba. Hablaron de libros, resultó que tenían gustos literarios parecidos. Discutieron películas y otra vez encontraron muchas cosas en común. Kevin habló de su pasión por la pintura, y Julia confesó que siempre había querido aprender a dibujar, pero nunca se había atrevido a empezar. Sabes, este fin de semana en el Museo de la Ciudad inauguran una nueva exposición de arte contemporáneo, dijo él cuando ya se acercaban a la casa de Julia. Los críticos la elogian mucho. Pensaba ir solo, pero, ¿quieres acompañarme? Julia lo miró sorprendida. La invitación era inesperada, pero de alguna forma muy atractiva. Está bien, aceptó Julia, para sorpresa propia. Me encantaría. Perfecto. En la voz de Kevin sonó una alegría sincera. Entonces, ¿nos vemos el sábado a eso de las 7 de la tarde? Paso por ti. Queda hecho, ella abrió la puerta del coche. Gracias por el viaje. Y por la charla. Gracias a ti, él sonrió. Nos vemos el sábado. Julia salió del coche y le hizo un gesto de despedida. Kevin esperó a que ella entrara al edificio y solo después se fue. Ese detalle la conmovió. Subiendo en el ascensor a su piso, Julia sentía una extraña mezcla de emociones. Por un lado, el dolor por la traición de Michael seguía ahí. Pero por otro, la conversación con Kevin le había dado algo que no sentía hace mucho: comprensión. Apoyo. Y quizás una pista de que no todos los hombres son iguales. Al entrar en el apartamento, el silencio la recibió como un viejo amigo. Y entonces una idea surgió en su mente. Al principio solo era un pensamiento vago, pero poco a poco fue tomando forma clara. Kevin le gustaba, no solo como hombre, sino como persona. Era inteligente, exitoso, atento. Y lo más importante, confiaba en ella. ¿Y si? ¿Y si usaba esa confianza? No para hacerle daño, de ninguna manera. Pero Kevin era director en su empresa. Si lograba ganarse su simpatía y confianza plena, podría en el momento oportuno abrirle los ojos sobre el verdadero rostro de Michael. Julia se puso de pie y se acercó al espejo. Su reflejo la miraba con ojos cansados pero decididos. Sí, estaba herida y dolida. Pero no iba a rendirse. Michael pagaría por su traición y Viola entendería que no debe jugar con la vida de otros. El sábado llegó más rápido de lo que Julia esperaba. Pasó todo el día preparándose para la cita con Kevin. Eligió un elegante vestido negro que resaltaba su figura pero que era apropiado para ir al museo. Se arregló el cabello y se maquilló suavemente. A las 7 en punto llegó Kevin. Julia tomó su bolso y bajó. Él la esperaba en la entrada del edificio y al verla su rostro se iluminó con una sonrisa. «Estás increíble», dijo abriéndole la puerta del coche. Gracias, sintió como sus mejillas se sonrojaban. Durante el camino al museo hablaron sobre la exposición próxima. Kevin contaba sobre los artistas cuyas obras se presentarían y Julia se sorprendía de la profundidad de sus conocimientos sobre arte. No sabía que supieras tanto de pintura, admitió ella. En la universidad pensé incluso en ser historiador del arte, sonrió, pero la vida decidió otra cosa. ¿Lo lamentas? No, negó con la cabeza. Cada camino tiene sus ventajas. El negocio me dio libertad financiera y el arte quedó como un hobby. Quizás sea mejor así, cuando el hobby no es trabajo, no pierde su encanto. Pasaron más de 2 horas en el museo. Kevin fue un guía excelente, contaba la historia de las pinturas, las técnicas usadas por los artistas, sus biografías. Julia escuchaba con atención contenida. El hombre estaba tan apasionado que sus ojos literalmente brillaban. Creo que por primera vez entiendo verdaderamente el arte contemporáneo, dijo ella frente a una de las pinturas abstractas.
No se trata de entender, respondió Kevin a su lado, se trata de los sentimientos que provoca. ¿Qué sientes al mirar este cuadro? Julia miró detenidamente la mezcla de colores y formas. Movimiento, dijo al fin. Como si todas esas líneas y colores buscaran ir a algún lugar. ¿Ves? Entiendes perfectamente el arte. Él se mostró gratamente sorprendido de que Julia realmente se interesara en el arte y no solo fingiera por cortesía. Después de la exposición fueron a un restaurante. Kevin eligió un lugar acogedor con luz tenue y música en vivo. Durante la cena hablaron de todo, libros, películas, viajes, sueños. «Sabes», dijo Kevin cuando sirvieron el postre, «hace mucho no pasaba una noche tan agradable». «Yo también», admitió Julia. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo se sentía mujer interesante y deseada. Cuando Kevin llevó a Julia hasta la entrada de su edificio, el ambiente en el coche era cálido y un poco tenso. Ambos sabían que algo estaba sucediendo entre ellos. «Gracias por esta maravillosa noche», dijo Julia, sin prisa para salir del coche. «Soy yo quien debe darte las gracias», respondió él. «Eres una compañía estupenda». Se miraron, y en el aire quedó una tensión de incertidumbre. Julia sentía cómo su corazón latía con fuerza. Impulsivamente, sin darle tiempo a pensar, se inclinó hacia él y le dio un beso de despedida. El beso fue tierno pero lleno de emociones. Kevin se quedó congelado por un segundo, sorprendido, y luego respondió al beso. «Nos vemos el lunes», dijo Julia en voz baja, saliendo del coche. «Hasta luego», respondió él, con una ternura evidente en su voz. Desde entonces, comenzaron una relación. En el trabajo intentaban comportarse profesionalmente, pero después de la jornada todo era diferente. Kevin la invitaba con frecuencia a restaurantes, conciertos, teatros. Le mostraba lugares interesantes en la ciudad que Julia ni siquiera sabía que existían. Ya el siguiente fin de semana volaron a París. Julia nunca había estado en Francia, y la perspectiva del viaje la emocionaba enormemente. «Dios, qué hermoso es aquí», exclamó, admirando la vista desde la plataforma de observación de la Torre Eiffel. París se desplegaba ante ellos en todo su esplendor. Las luces de la ciudad brillaban como un montón de piedras preciosas, y abajo, el río Sena reflejaba los neons y las farolas. Mientras ella admiraba el paisaje, Kevin sacó discretamente de su bolsillo una pequeña caja. Cuando Julia se giró, él se la extendió. «¿Qué es esto?», preguntó sorprendida. «Un pequeño regalo», sonrió él. «Ábrelo». Julia abrió la caja y quedó boquiabierta. Dentro había un collar lujoso con zafiros que brillaban a la luz de las luces nocturnas. «Kevin, es maravilloso». Sus ojos brillaban de felicidad y asombro. «Pero no puedo aceptar un regalo tan caro». «Puedes», insistió suavemente. «Te mereces lo mejor». Nadie nunca la había cortejado de forma tan bonita. Michael, incluso en los mejores momentos de su relación, no era dado a gestos románticos. Pero Kevin sabía cómo hacer feliz a una mujer. Al estar con él, Julia olvidaba todo lo demás. Casi todo. En lo profundo de su mente, una idea de venganza, un plan que había tramado, ardía. Pero con cada día que pasaba, ese plan parecía menos importante y sus sentimientos por Kevin cada vez más reales. Exactamente 30 días después de que el juez de la corte familiar firmara el divorcio, Julia sostenía en sus manos el certificado recién expedido, una hoja fina y firme con 2 sellos oficiales que parecían pesadas pesas. Salió del juzgado y la primera ráfaga de viento frío lanzó el documento, como si pusiera a prueba su determinación de ser libre. En las escaleras ya la esperaba Mago. Cerró el maletín con un clic, sacó las llaves del coche y sonrió como si hubiera ganado la lotería. «Viola y yo nos casaremos pronto», anunció secamente, sin mirar casi a los ojos de su exesposa. «Así que el apartamento me vendrá muy bien».
El apartamento que compramos juntos, le recordó Julia, levantando la cabeza, no será tuyo. Y también escuché que le debes dinero a alguien. ¿De verdad te vas a casar con ella solo para recuperar lo que debes? Michael la miró fijamente y dio un paso adelante, tan cerca que su aliento rozó sus mejillas. Si le cuentas a alguien, advirtió con voz baja, haré todo lo posible para borrarte de la faz de la tierra. ¿Entendido? La amenaza cayó sobre su corazón como una losa helada. Pero mientras Michael se subía a su coche, Julia se prometió a sí misma, encontrará la forma de proteger a Kevin, aunque para ello tenga que romper su propio corazón otra vez. El día siguiente comenzó como muchos otros, cielo gris sobre la ciudad, café para llevar, murmullos en el ascensor. Pero cuando Julia entró a la recepción del departamento de análisis, el ruido cesó. Los colegas se apartaron, como si el pasillo se hubiera convertido en un túnel largo y al final estuvieran dos hombres con uniforme. ¿Julia White? Preguntó un oficial, comparando con la foto en la tablet. Sí, pero Julia dejó el café sin querer. ¿Está usted sospechosa de apropiación indebida de una gran suma del fondo de la empresa?, dijo el otro, con voz sin emoción, y esa falta de tono era más aterradora que un grito. ¿Cuánto dinero?, preguntó antes de darse cuenta. A pocos pasos estaba Kevin. Salió de la oficina, atrayendo todas las miradas. Pálido, con ojos desconcertados. Kevin, no hice nada, susurró Julia con voz temblorosa cuando los oficiales le pusieron las frías esposas de metal. Me tendieron una trampa. Él hizo un movimiento para acercarse, pero se detuvo al instante, instinto o duda. Señor, por favor, aléjese, dijo un policía. Julia fue llevada al ascensor y las puertas se cerraron, como una cortina metálica entre ella y el hombre a quien casi había confiado su alma. El interrogatorio duró 5 horas. Las mismas preguntas: ¿dónde estuvo desde medianoche hasta las 3? ¿Quién tenía su token corporativo? ¿Por qué la transacción salió de su IP? Una y otra vez repetía: aquella noche estuve en casa. No podía revelar que era la amante de Kevin. Las palabras se estrellaban contra el muro de los protocolos. Esa misma noche, al no encontrar pruebas directas, el investigador la dejó salir bajo palabra. El teléfono de Julia se convirtió en una piedra muda. Ni una respuesta de Kevin. Escribía: tenemos que hablar, probaré que soy inocente, por favor, cree en mí. La lista de mensajes sin leer crecía como maleza. El 7º día sin respuesta, Victoria sacó a su amiga del apartamento, la llevó al parque e intentó hacer que comiera helado. Está en shock, convencía ella. Dale tiempo. No tengo tiempo. Mañana es el juicio, respondió Julia, y una gota de helado derretido rodó por el cono como una pequeña lágrima. En la mañana de la audiencia no pudo conseguir un taxi. Su abogada le aconsejó el transporte público, el autobús será más confiable. En el autobús olía a abrigo mojado y goma vieja. Julia se sujetaba del pasamanos, leyendo el cartel de parada sobre la puerta. De repente, una mujer alta con un pañuelo escarlata se sentó junto a ella. Los anillos brillaban con un vidrio verde. La palma de la gitana reposó sobre el codo de Julia, ligera como una pluma, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Tu corazón es como un pajarito en una jaula, hermosa, dijo la desconocida con un acento hipnotizante. Julia se quedó paralizada. Perdón, yo. Confiesa en el tribunal, si quieres vengarte, susurró ella, y con una sonrisa enigmática se levantó. Julia no tuvo tiempo de decir nada cuando la gitana bajó en la siguiente parada. Las puertas se cerraron de golpe y la mujer se perdió entre la multitud. ¿Coincidencia? ¿Señal? La pregunta quedó flotando en el aire mientras el autobús avanzaba hacia el edificio del Tribunal Distrital. Junto a las columnas de granito se apiñaban los periodistas. Los flashes brillaban en los objetivos. Pero quienes más intensamente lanzaban miradas eran 3 junto a la entrada lateral: Mako, Viola y Kevin.
Viola sujetaba del brazo al exmarido de Julia, un gesto de aparente confianza. Kevin estaba un poco aparte, como si no se atreviera a acercarse ni a ellos ni a Julia. Parece que el teatro va a comenzar, susurró Mako cuando sus miradas se cruzaron. Julia no respondió. Dos guardias la condujeron hasta una puerta maciza. Su respiración se aceleraba, las palmas se le enfriaban, pero las palabras de la gitana resonaban dentro, confiesa. La sala se puso de pie cuando entró el juez Harris, un hombre de anchos hombros y barba plateada. Los jurados, 7 mujeres y 5 hombres, parecían cansados, los crímenes económicos rara vez inspiran. El fiscal Thompson expuso la acusación. A las 2:43 de la madrugada fueron retirados $14 millones del servidor de la empresa. La IP pertenece al puesto de trabajo de la señorita Witte. Una quincena de pruebas, capturas de pantalla, archivos de registro, rastros bancarios. Todas las pistas apuntaban a una sola mujer. Cuando llegó su turno de hablar, la sala pareció inclinarse hacia ella. Hoy quiero confesar algo, empezó Julia y oyó un suspiro en la primera fila. Kevin levantó la vista, su mirada era cautelosa y, parece, asustada. Michael Anderson es mi ex marido. Está a punto de casarse con Viola Flores por su dinero. Tiene deudas. Hace un año me pidió que solicitara un crédito ficticio. Me negué. Esa noche realmente estuve con el señor Flores. Perdón, Kevin. Solo Michael tenía acceso a mi computadora. Él conocía todas las contraseñas. Amenazó con destruirme si me involucraba. Calumnias. Saltó Michael, pero un guardia lo empujó hacia el banco con el hombro. El fiscal pidió un receso para verificar nueva información. El juez Harris golpeó el martillo. La sesión se aplaza 3 días. Hasta aclarar los hechos, Michael Anderson queda detenido. Se escuchó el clic de las esposas en las muñecas de Michael. La puerta aún no se había cerrado cuando Kevin alcanzó a Julia. Julia, perdóname. Siempre me pregunté cómo pudiste entrar al sistema si estábamos juntos. ¿Y decidiste no preguntar y simplemente desaparecer? Ella desvió la mirada al suelo de mármol. ¿Por eso no respondías mis llamadas? Tenía miedo, exhaló. Me dolía pensar que tú. ¿Y a mí no me dolió que tú creyeras tan rápido? Sabes, al principio tenía un plan, mostrarte la verdad sobre Mako. Pero luego, me enamoré de verdad. Él intentó tomar su mano, pero ella se echó hacia atrás. Entre nosotros no puede haber nada más. Sé feliz, Kevin. Y cuídate. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo, sintiendo cómo cada paso resonaba en su mente. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en un caleidoscopio de audiencias, peritajes y testimonios. Técnicos del departamento cibernético del ministerio abrieron la laptop de Michael y encontraron el token USB de Julia, por donde fugaron los fondos. El rastro financiero llevó a un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes, de ahí a una cuenta en un casino, donde Michael intentó saldar sus deudas. Al presentar estos hechos en el tribunal, la defensa de Michael se vino abajo. El abogado solicitó un acuerdo, pero el fiscal se negó, el daño a la empresa era demasiado grande. El día del veredicto la sala estaba llena. Viola estaba sentada junto a su padre, con la cabeza baja. Sus labios temblaban, las pestañas brillaban con lágrimas. Michael Anderson es declarado culpable en todos los cargos, anunció el juez. 7 años de prisión, multa de $4 millones y prohibición de administrar activos financieros por 10 años. Mientras los guardias se llevaban a Michael, este gruñó en voz baja. Lo arruinaste todo. Julia suspiró. Las piernas le temblaban, pero por fin había calma dentro. Señorita Witte, le dijo el juez asintiendo, todos los cargos son retirados. Está libre. Esa misma noche recogió sus cosas de la oficina. Los cristales del edificio reflejaban el atardecer, pinceladas rosadas sobre un cielo de acero.
Los colegas susurraban, pero algunos se acercaban a darle la mano y a disculparse por la desconfianza. ¿Estás segura de que te vas?, preguntó Victoria mientras ayudaba a empacar una caja. Absolutamente. Viví demasiado tiempo con números ajenos. Es hora de vivir mis propios sueños. Las cosas cabían en una sola caja de cartón. Semanas después, el apartamento de Julia se convirtió en un pequeño laboratorio de repostería. En la pared de la cocina colgaban los horarios de pedidos: lunes, macarons; martes, cheesecake con caramelo; miércoles, pastel de miel experimental. A la semana, las redes sociales se llenaron de fotos de sus postres: cupcakes rosas con crema de malvavisco y tartaletas con relleno de lima. Una noche, mientras aplicaba la última capa de ganache, Julia oyó a Victoria inhalar profundamente. «Amiga, tus postres son divinos», exclamó mientras probaba con la espátula. «Te juro que si la felicidad tuviera olor, olería a ralladura de naranja y vainilla». Julia sonrió por primera vez en mucho tiempo, de verdad, como si dentro de ella se encendiera una suave luz. «Sabes», dijo espolvoreando el pastel con praliné dorado, «siempre soñé con llevar alegría a la gente. Parece que ese es mi verdadero destino». Ella levantó la vista hacia la ventana. Tras el cristal brillaban las luces de la ciudad nocturna. Pero en el reflejo vio a una nueva versión de sí misma, una mujer que había atravesado la traición, el juicio y la soledad, y aún así había conservado la capacidad de crear un dulce milagro. Un mes después, apareció en la puerta la primera clienta real, una joven madre, lectora de un blog de cocina. El pedido: pastel arcoíris para el cumpleaños de su hijo. Julia dibujó un boceto, seleccionó los colorantes, describió las capas. Antes de entregarlo, envolvió el postre y añadió una pequeña tarjeta: la dulce libertad comienza con un solo sabor sincero. Cuando la compradora se fue, Julia regresó a la mesa donde yacían las esposas de su pasado, informes bancarios y sobres judiciales. Los tomó, los puso en una carpeta y los guardó en la balda más alta del armario. No para olvidar, sino para recordar el camino recorrido. El teléfono sonó brevemente, un nuevo mensaje de Kevin: «Vi en la red tu Sweet Freedom. Estoy orgulloso de ti. Si alguna vez necesitas inversión o simplemente una taza de café sin preguntas, estoy cerca». Julia miró la pantalla, luego lentamente escribió la respuesta: «Gracias. Por ahora no necesito inversiones. Pero un café con un amigo de verdad, quizás algún día». Presionó «enviar», encendió la luz sobre la mesa de trabajo y se puso a hacer un nuevo pedido: una tanda de galletas de almendra con relleno de crema de pistacho. La masa fina cedía con facilidad a sus manos. El azúcar se disolvía en las claras batidas, volviéndose una nube suave. Y cada concha de macarón era como una pequeña promesa: de la amargura también se puede hacer algo realmente dulce, si se le añade paciencia, calor y un poquito de fe en uno mismo.